El doctor Orozco es médico cirujano y partero, especialista en pediatría y tisiología, con entrenamiento tutelar en infectología pediátrica, diplomado en investigación clínica, director del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Tuberculosis en Centros Médicos de la Frontera, Ciudad Juárez, Chihuahua, líder clínico del Comité Estatal de Farmacoresistencia, COEFAR del Estado de Chihuahua, coordinador médico del Proyecto Binacional de Tuberculosis Juntos en Ciudad Juárez, Chihuahua, miembro de la Red Nacional de Investigadores de Tuberculosis y miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Tengo el gusto de cederle el micrófono al doctor Isaías Orozco. Bien, pues buenos días. Quiero primero que nada pues agradecer a mi buen amigo el doctor Eduardo Antonio Pérez, quien es el presidente de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, y también respetuosamente al doctor Julio César Viñas Dosal, quien es el director de la Facultad de Medicina Región Veracruz de la Universidad Veracruzana, por la invitación tan amable que me hicieron y el honor de haberme invitado a este importante evento. Entonces, pues sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con el tema que me compete y que me pidió mi buen amigo Eduardo Lara que hablásemos de este tema. Entonces, el tema que me pidieron fue tuberculosis infantil, desafíos ante el cambio climático. Y hablar de dos temas muy sensibles, porque pues finalmente ambos son un problema grave de salud pública. No es tampoco tan sencillo, pero no es un tema ajeno a nosotros como personal de salud, ni mucho menos a la sociedad civil, pues es un problema que día con día vemos en los noticieros, problemas de este tipo de cambio climático. Y pues vamos a abordar el tema primero que nada como problema, ambos problemas que estamos combinando en esta charla, y obviamente los desafíos que tenemos, sobre todo en el campo de la tuberculosis. Entonces, el problema, pues vean ustedes, o sea, día con día vemos, como ven aquí, cambio climático aumentará los casos de malaria y tuberculosis. Estas son las enfermedades infecciosas que fomentará el cambio climático, y ven ustedes que viene tuberculosis. El cambio climático exacerba los factores de riesgo de la tuberculosis. Aseguran que el cambio climático aumentará los casos de malaria, tuberculosis, etcétera, ¿verdad? Son noticias que día con día vemos, noticias, unas recientes, otras ya, que fueron de tiempos pasados, ¿no? No me voy a tener mucho en esto, pero es muy importante que hablemos del problema franco de la tuberculosis. Y vean ustedes por qué tenemos que seguir hablando de tuberculosis si mucha gente escucha o piensa o le dijeron que es una enfermedad que ya se erradicó. Eso no es más que una mentira, que sigan insistiendo algunos entes que es una enfermedad erradicada. Como ven ustedes, cada segundo se infectan 3 a 5 personas de esta enfermedad y cada 3 segundos se enferma una persona. En las Américas se enferman 37 personas de tuberculosis cada hora, y cada 20 segundos a nivel global muere una persona. En América, cada hora mueren 4 personas por esta terrible enfermedad, ¿sí? Que es muy importante que sigamos mencionando. Y aproximadamente un cuarto de la población mundial se encuentra infectada. Estamos hablando de alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo se encuentran infectadas por la micobacteria de la tuberculosis. Aproximadamente 260 millones de personas en el mundo están enfermos de tuberculosis en cualquiera de sus formas a nivel global. Y como ven ustedes, cada 3 minutos muere un niño por tuberculosis, que es el campo que nos compete a nosotros. Y es una de las primeras 10 causas de muerte en los menores de 10 años. El año pasado, el reporte del 2023, el reporte global nos dice que en el año 2022 enfermaron 1.250.000 niños menores de 14 años, lo cual representa el 12%
de todos los casos de tuberculosis en el mundo. Y más del 50% de estos casos, tristemente, no fueron diagnosticados o notificados a los programas nacionales de tuberculosis. En México, ¿qué sucede? Las cifras del año pasado, del 2023, nos indican que se presentaron un número de 25,256 casos nuevos el año 2023, lo cual equivale a aproximadamente 69 casos al día. Sin embargo, estas cifras, de acuerdo a autoridades oficiales, a autoridades de la OMS, puede llegar arriba de los 30,000 casos, lo cual implica un poco más de 80 casos diarios de esta enfermedad, de casos nuevos diarios de esta enfermedad. Y ven ustedes, en cuanto a los casos resistentes nuevos, fueron 736 casos en 2023 en nuestro país. De estos, 5.6 casos se presentaron en menores de 19 años diariamente, y 1 de cada 4 niños con tuberculosis este año tuvieron algún grado de desnutrición. En cuanto a las muertes, se presentan aproximadamente 2,000 muertes cada año, lo cual corresponde más o menos entre 6 y 10 muertes diarias, porque este número de 2,000 puede aumentar un poco más. Y la mortalidad de niños en nuestro país se presenta en los siguientes 33 días después del diagnóstico de tuberculosis habitualmente. Es lamentable que todavía sigamos hablando de mortalidad de esta enfermedad cuando es una mortalidad curable y cuando en este momento pues ya contamos con elementos, tecnología nueva que nos ayuda a hacer diagnósticos más rápidos de esta enfermedad. Y esto lo menciono en cada una de mis pláticas porque es importante que veamos que los trabajadores de salud no somos invulnerables a esta enfermedad. Este es un trabajo que hizo el doctor Rafael Aniado en Baja California. Ven ustedes, en un brote que tuvo de personal de salud con tuberculosis, demostró que la tasa fue de 440 casos por cada 100,000 habitantes. Pero cuando traspola estas cifras a solo personal o trabajadores de salud, esta cifra incrementa a 2,075 casos por cada 100,000 habitantes. Y esta la quiero poner porque recuerden ustedes que el indicador de que un país tiene un programa de tuberculosis de buen nivel y sobre todo una buena cobertura de la vacuna para tuberculosis, son los casos de tuberculosis meningia en los niños menores de 5 años. Y como pueden ver ustedes, en el 2023 se presentaron 26 casos de tuberculosis meningia en menores de 5 años, entre ellos pues el estado en el cual yo habito, que es el estado de Chihuahua, y ven ustedes pues que también hubo casos en el estado de Veracruz, y pues bueno, en total fueron 26. ¿Y qué sucede entonces ya con el cambio climático y la tuberculosis? Con este binomio, así como hablamos del binomio tuberculosis-VIH, tuberculosis-diabetes, tuberculosis-hepatitis C, tuberculosis COVID-19, pues bueno, tendríamos que hablar también ahora de lo que es el binomio tuberculosis y el cambio climático. Y entonces, pues vean ustedes, esto no es nada nuevo, ya en algunos documentos muy antiguos se hablaba de este tema. Y las primeras referencias de influencia del clima, precisamente con la salud, pues se hacen, lo refiere en el canon de la medicina de Ni Qing, en la antigua China, cuando ya se refiere que frío, al calor y al aire, entre otras causas básicas de enfermedad. Y más tarde ya en la civilización egipcia, vean ustedes también que se hace referencia a los problemas de salud relacionados con las fuertes lluvias, y estos hechos pues aparecen también reflejados en el papiro de Edwin Smith en el año de 1760. Y también Admeón de Crotona en el siglo VI antes de Cristo, que fue un defensor de la salud también. Él hablaba también del resultado de lo que es el equilibrio entre lo húmedo y lo seco y el calor y frío con la salud. Hipócrates también, en su Corpus Hippocraticum, en el Tratado de los Aires, las aguas y los lugares, también reconocía ya la importancia del frío y el calor en la salud humana y en la importancia de la geografía y el clima en la aparición de las epidemias. Entonces, esto ya no es nuevo. Y quiero hacer referencia a este artículo que escribió el doctor Blackwood
en 1925, porque ya entramos a la época moderna, aunque es del siglo pasado, pero pues ya hablamos de una época donde ya se contaban con elementos diagnósticos un poco más avanzados. En este año 1925, él hablaba específicamente de la influencia que tiene el clima en el tratamiento de la tuberculosis. Y como él hablaba de un efecto benéfico, pues todo lo que vamos a comentar en estas próximas diapositivas tienen que ver con el efecto inverso al beneficio que daba el clima a la tuberculosis. Y vean ustedes, él también hablaba que desde las épocas antiguas el clima ya desempeñaba un papel importante en el tratamiento de la tuberculosis. Sobre todo, se hablaba de que en los últimos 2000 años la vida de los bosques se recomendaba precisamente en el tratamiento. No olviden aquellas recomendaciones que daban los médicos alemanes allá en la Selva Negra, donde había unas clínicas y llevaban a los pacientes a los balcones para que con esas camas de hospital con rueditas, los llevaban hasta los balcones para que respiraran el aire puro de los bosques. Y Evermeyer demostró que el aire de los bosques, del mar y de las montañas, pues está más libre de gases venenosos y de partículas de polvo y bacterias, que el suelo tenía menos alimento, menos nutrientes para el desarrollo bacteriano, y obviamente que la temperatura la temperatura de estos lugares eran menos favorables también para el crecimiento bacteriano, y que el humus ácido del suelo de los bosques pues era antagonista a la propia bacteria patógena. De tal suerte pues que surgieron también dos escuelas en aquel momento, y una decía que el clima ocupaba un lugar importante en el tratamiento, ¿sí? Y la otra decía pues que definitivamente el clima no ayudaba en nada para el tratamiento benéfico en cuanto a la tuberculosis se refiere. El doctor Knight, en 1905, en la reunión de la National Association, mencionaba que refutaba precisamente lo que acabo de comentar en el párrafo previo, donde nos dice que es extraño que los factores climáticos no tengan ningún efecto en el individuo tuberculoso, cuando ciertamente sí tienen un efecto benéfico en el paciente que no tiene tuberculosis, ¿verdad? Pues obviamente en un paciente de cualquier característica, si estamos viendo que el clima sí tiene que ver, pues obviamente sería raro que en el paciente con tuberculosis no tuviera ningún efecto, ¿verdad? Y Bullock nos hablaba de los resultados precisamente del tratamiento en aquellas instituciones en climas favorables, que tenían mejores resultados con métodos semejantes en aquellas instituciones donde había climas desfavorables. Y por ende, pues él concluye que el tratamiento está a favor precisamente en un clima favorable. ¿Y a qué se refería él con un clima favorable? Pues a aquellas zonas donde la humedad está relativamente baja, el aire es puro, con un máximo de día con luz solar y una altitud que variaba entre los 1000 hasta los 6000 u 8000 pies, según el tipo o el caso del cual estuvieran hablando. Entonces, esta frase me impactó mucho de este artículo, porque fíjense lo que nos dice: cuando se estaban extinguiendo los temores de un apocalipsis mundial suscitado por las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki en el año de 1945, se suma a la crisis el cambio climático. Entonces, pues hacer ese comparativo entre las bombas atómicas con el cambio climático me parece no muy alejado de la realidad. Yo creo que tiene mucha relevancia este comentario, y me pareció muy importante ponerlo aquí. Y ven ustedes que los efectos del cambio climático sobre la salud tienen tres vertientes: los cambios primarios, secundarios y terciarios. Y los primarios, que tienen el impacto directo del clima en la salud, están representados por las olas de calor, las inundaciones, las tormentas, tornados y los incendios forestales, los cuales tienen un efecto inmediato. Y los efectos secundarios, que también son resultado del impacto del cambio climático en los agentes biológicos productores de enfermedades, en los vectores y en los huéspedes epidemiológicos
así como en la distribución de los alergenos y en la concentración de contaminantes atmosféricos, pues estos son menos rápidos y evidentes y la justificación de su causalidad también es más problemática, ¿verdad? No como los primarios. Y en los terciarios esto me llamó la atención también porque estos son más complejos y estos se producen por la sinergia de ciertos elementos que tienen que ver también con el cambio climático, como son las reacciones ecológicas y ven ustedes, las decisiones políticas. Más adelante platicaremos un poquito de este tema de las decisiones políticas, sobre todo con lo que tiene que ver con el manejo que se le dio a la pandemia de la COVID-19. Estas, vean ustedes, son más graves y devastadoras. Y entre estas se encuentran las hambrunas, las guerras y las migraciones masivas, que pues habitualmente las migraciones son un tema en lo general que es de carácter forzoso. Este es un estudio que hicieron en la región de Ucayali, en Perú. Vean ustedes, ellos hicieron, valoraron la relación que tienen los casos de tuberculosis con la temperatura promedio durante varios años. Y como ven ustedes, pues va de la mano el incremento de la temperatura también con el aumento del número de casos de tuberculosis. Y pues tuvieron significancia estadística en cuanto al análisis estadístico que ellos hicieron. También demostraron los casos de tuberculosis aumentan cuando se tiene también este incremento en la humedad relativa del clima. Esto pues me impactó también porque ven ustedes, ellos demostraron que si la temperatura promedio aumenta en 1 grado Celsius, en promedio aumentará aproximadamente 100 o se presentarán 130 casos más de tuberculosis. Y si la humedad relativa aumenta en 1%, en promedio habrá 33 casos más de tuberculosis. Por lo tanto, si aumenta 1 grado de temperatura y 1% de la humedad relativa, pues tendremos un promedio de 166 casos más simplemente por estos elementos. Y bueno, pues obviamente esto lo sabemos todos a temperaturas extremadamente, bueno, perdón, este es un tema que también me llamó la atención porque la gran mayoría de la información que en la revisión que yo hice, las temperaturas altas generalmente aumentan el número de casos. Sin embargo, este estudio que hizo el doctor Donchen y colaboradores en China, en la provincia de Shandong, ellos demostraron que a temperaturas extremadamente altas se asoció con un menor riesgo de incidencia diaria de tuberculosis pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿y a qué se referían ellos con temperaturas extremadamente altas? Pues a la temperatura extremadamente alta lo definieron como aquellos días en los que la temperatura máxima que excede, perdón, el percentil 90 de ese día del año, comparándolo con un periodo entre 1960. ¿Sí? Es un interesante artículo, sin embargo, hay que leerlo con mucha calma para poder entender un poquito más lo que ellos nos tratan de decir, pero pues, me pareció interesante comentar esta conclusión que ellos llevaron a cabo en esta investigación. Y todos sabemos que el efecto invernadero aumenta las temperaturas y el aumento de las temperaturas condiciona pues una pérdida de la humedad del suelo, lo cual potencia pues un desequilibrio en el sistema socioecológico de la Tierra y que además también el aumento de la temperatura pues provoca la pérdida de humedad del suelo, lo cual afecta gravemente la producción agrícola y la seguridad hídrica, sobre todo al reducir la escorrentía. La escorrentía pues es el agua que llega de la lluvia y que se mete en la tierra, que se filtra y se derrama en la tierra, ¿verdad? Entonces, y obviamente pues todos los patrones climáticos que se generan precisamente por todos este cambio climático reducen la calidad del aire, y al disminuir la calidad del aire también pues esto disminuye la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria por la misma sequía que ya platicamos, y todo esto condiciona la propagación de enfermedades,
no nada más enfermedades de tipo infectocontagioso, sino también otro tipo de enfermedades. La disminución de la calidad del aire, pues obviamente aumenta la movilidad respiratoria y cardiovascular, y todos estos contaminantes inhalados pues van a disminuir la inmunidad del ser humano, de la comunidad como tal, y aumenta la vulnerabilidad para presentar infecciones de tipo pulmonar, como lo es la tuberculosis. Y pues la menor calidad y disponibilidad del agua, pues ya venimos hablando, condiciona también que no haya una buena producción agrícola, condiciona también hambre y desnutrición, y obviamente la falta de producción en los países donde no hay desarrollo, no hay crecimiento, pues genera crisis económica y por lo tanto pobreza. Y pues obviamente estos elementos derivan de otros tantos factores como son las lluvias irregulares que también aumentan la temperatura, y pues no nada más las lluvias, también las inundaciones generan escasez de agua y sobre todo impiden el crecimiento y la producción y propagación de enfermedades. Recuerden ustedes que pues si hay una inundación, también las personas no pueden acudir a los centros de salud, aunque estén cercanos, no pueden recibir los apoyos, los medicamentos, etcétera. Y pues todo esto también genera mayor posibilidad de que una persona se enferme y sobre todo tuberculosis, ¿no? Entonces, igualmente, no nada más el calor, sino también las olas de frío que generan hipotermia, que van a condicionar que la gente se guarde más en sus hogares, que haya mayor hacinamiento, mayor quema de combustible, tanto en interiores como en exteriores, sobre todo en los hogares para cocinar y calentarse, y pues esto genera una contaminación del aire confinado. Y pues todo esto generalmente es derivado de la mano del hombre. Lo que es la urbanización, cuando fue la época de la industrialización, la sobrepoblación que genera bajos índices de la calidad de vida, la deforestación, obviamente, los crecimientos, la urbanización, la minería también, la explotación de las tierras y la sobrepesca que vemos permanentemente, pues sobre todo muchas veces ya ni siquiera es para alimentar, sino para otro tipo de industria. Lamentablemente todo esto pues genera. ¿Qué consecuencias entonces tenemos en el cambio climático que tiene que ver con la salud y específicamente con la tuberculosis? Pues hay estrés ambiental, escasez de recursos naturales, la inmunidad comunitaria, como ya lo comentábamos, se ve deprimida, agotada, el clima pues es tan cambiante que pues decimos acá en Ciudad Juárez, en un solo día en Ciudad Juárez, Chihuahua, tenemos las 4 épocas del año, podemos tener invierno, primavera, otoño y el verano en un día, ¿verdad? No sabemos, nos ha nevado en junio, hemos tenido inviernos con mucho calor, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues todas estas alteraciones del cambio climático también nos llevan a través de la falta de producción agrícola, de la ganadería, a elementos que generan desnutrición. Hay países en el África, países como la India, que tienen altos índices de desnutrición precisamente por estos cambios climáticos también. Y no solo eso, el hecho de que no tengamos posibilidades de una mejor producción agrícola y ganadera, pues obliga a que tengamos que consumir alimentos procesados, industrializados, artificiales, que generan también una alta concentración de calorías y por ende, pues, problemas de obesidad. Y la migración, que es uno de los principales temas precisamente que genera, pues no nada más la migración del hombre, porque el hombre al migrar, pues migra también con enfermedades, sobre todo infectocontagiosas. Y esta migración es derivada de la desigualdad económica y en la actualidad, pues también de la facilidad de los medios de transporte para poder llegar a cualquier rincón del mundo. Y el hacinamiento que hablábamos ahorita y la contaminación, lo puse así porque ¿qué nos enseñó la COVID-19? Pues obviamente que la gente tuvo que quedarse en casa, que la gente que se quedó en casa no acudía a los centros de salud por temor, no acudía porque el recurso humano del área médica, del área de salud, fue derivado a los grandes hospitales para tratar a los pacientes gravemente enfermos, y obviamente los centros de salud fueron cerrados y pues no hubo posibilidades de que esta gente se atendiera.
a tal grado de que tuvimos un retraso importante a nivel global, tanto en mortalidad como en morbilidad. Algunos dicen que tuvimos un atraso de 10 años porque los recursos económicos de diagnóstico, de recurso humano, se derivaron a tratar la COVID-19. Y no nada más esos programas de tuberculosis, otros otros programas que tienen que ver con enfermedades infectocontagiosas, pues también se vieron afectados porque fueron derivados los recursos económicos y demás a la COVID-19. ¿Qué nos enseñó la COVID-19? Que no estamos preparados para una pandemia de tal magnitud, que nuestros programas de salud, que los sistemas de salud en todos los países se vieron quebrantados, se vieron paralizados con esta situación. Entonces debemos de aprender, obviamente, de este tema. Entonces, las consecuencias del cambio climático, pues obviamente son pérdidas de biodiversidad y el deterioro de nuestros ecosistemas, pues generan obviamente una población enferma. Y finalmente vamos a hablar ya de lo que son los desafíos. Si bien es cierto que las estrategias de la adaptación al clima requieren de inversión socioeconómica sustancial para fortalecer los sistemas de salud y las políticas sólidas, pues también necesitamos que dentro de esta inversión se aborde la tuberculosis como componentes específicos para el control, disminución e incluso, ¿por qué no hablar de ello?, la erradicación de esta arcaica enfermedad. Yo soy un convencido de que la salud es el principal eje del crecimiento y desarrollo de una nación. Un pueblo enfermo es un pueblo sin crecimiento, sin desarrollo y obviamente no productivo. No demerito otros temas, otros programas, pues, de educación y otros tantos temas, pero sin duda un pueblo enfermo es un pueblo que no permite crecimiento de un país. Entonces, pues necesitamos recursos suficientes y necesarios para consolidar las estrategias, para poder prevenir, mitigar y adaptarnos al cambio climático y a los fenómenos naturales. Por lo tanto, es necesario que pues, haya fondos suficientes y necesarios para implementar programas eficaces en la prevención de lo que son las consecuencias del cambio climático y los desastres naturales. Requerimos de fondos para desastres naturales extraordinarios, es decir, fondos ahí, el colchoncito que nos permita tratar una pandemia extraordinaria y no tener que quitarle a los programas existentes el recurso humano y económico para atender un problema como estos. Y obviamente pues necesitamos fondos para la investigación. Un país que se jacta de ser un país de primer mundo, pues, que no hace investigación, pues no, realmente no es un país de primer nivel. Y obviamente requerimos mejorar la calidad de vida en la población. Y esto sobre todo, ¿para qué? Pues para evitar la migración. Si tenemos fuentes de empleo suficientes con salarios dignos, si tenemos un programa de salud universal y de calidad, vivienda digna, y estoy hablando de vivienda digna, no como estamos hablando de las casas que lo dicen, son casas de interés social y en forma de broma, ahora de meme, mucha gente dice, sí, dijo, en esas casas se tiene que salir uno cuando vamos a comer para que entre el otro al comedor, ¿no? Son casas que dan vergüenza, que apenas, y luego las entregan como pie de casa, ni siquiera terminadas, ni siquiera concluidas, entonces apenas puedes una recámara con una cocina chiquita, una sala donde se comparte con el comedor. Entonces, creo que hablar de una vivienda digna es hablar de un espacio donde podamos sentirnos libres, donde podamos sentirnos y dejar ahí relajarnos el estrés. Obviamente una educación universal, y estoy hablando de una educación en valores también. Yo soy convencido también de que mientras no eduquemos en valores a nuestros hijos, mientras no volvamos con esa clase de civismo que teníamos en la escuela primaria, pues vamos a seguir con una educación parcial y muy pobre. Y obviamente, pues una familia debe de tener recursos también para esparcimiento, para diversión y para poder ejercitarse y tener los lugares adecuados para estas actividades. Entonces, específicamente hablando de tuberculosis, pues necesitamos recursos suficientes y necesarios para poder tener programas en los cuales llevemos a cabo una búsqueda activa y efectiva de los casos y contactos, para que podamos llevar a cabo diagnósticos
certeros y de forma rápida y expedita. No puede ser como el caso que alguna vez platiqué de una niña que tardamos 4 meses para poder llegar a cabo el diagnóstico. 4 meses para llegar al diagnóstico es de veras absurdo. Y obviamente si tenemos un diagnóstico temprano, pues también vamos a iniciar de forma temprana su tratamiento, ya sea en pacientes enfermos de tuberculosis o en aquellos que tengamos que dar tratamientos preventivos. Y pues para ello también requerimos de tener recursos para contar con medicamentos de los nuevos esquemas cortos, lo cual permitirá tener una mejor adherencia y evitar resistencias. Y fortalecer la red de enfermería TAES para que haya un mejor cumplimiento del tratamiento. Y obviamente esto nos disminuiría secuelas y complicaciones. Hay que tener los recursos necesarios para poder tener una prevención eficaz a través de vacunación y quimioprofilaxis, evitando el desabasto, como ya lo sabemos, de vacunas y medicamentos que permanentemente tenemos en nuestro país, ¿verdad? Cada vez es menos, las autoridades están, al menos la gente del Programa Nacional de Tuberculosis está metida tratando de lograr esto, pero pues ahí hace falta recursos que se deriven a la salud y no a obras que realmente, en lo personal, yo creo que no son tan necesarias. Yo creo que esto es una familia. Si hay recursos para divertirnos, pues ahora le vamos a gastarlos. Pero si no tenemos más que para lo básico, para la educación, para la salud y la alimentación, es en donde debemos invertir. Obviamente la inversión suficiente también para la investigación básica y clínica, con esto para poder implementar nuevas tecnologías para el diagnóstico y nuevas drogas para el tratamiento. Educación en salud, ¿verdad? Sobre todo enfocadas a medidas preventivas y recursos también, pues para poder actualizar permanentemente las normas o como ahora las vamos a llamar, guías para el manejo de la tuberculosis, que ya próximamente saldrá la guía de la tuberculosis a nivel nacional. Y entonces, también, pues, obviamente, se requiere de gente y recurso económico para una gestión rápida y expedita de los insumos, que no haya intermediarios. Yo seguiré haciendo mi propuesta de que se cree una farmacéutica oficial, un laboratorio que produzca los medicamentos necesarios para enfermedades infectocontagiosas crónico-degenerativas, pero en un laboratorio oficial y que no tengamos intermediarios donde se produzcan medicamentos, vacunas y otros biológicos. Es necesaria la creación de reales laboratorios regionales oficiales, porque pues sí, nos pueden decir en todos los estados hay el equipo para hacer Gene Expert, pero no tienen dinero para comprar los recursos, los insumos para poder generar este tipo de tecnología nueva. Y bueno, seguir insistiendo, como ya se demuestra que aquel paciente con tuberculosis que es tratado en un ambiente donde se vea de forma integral y multidisciplinaria, la tuberculosis tiene un alto porcentaje de ser un 100% de su curación y obviamente el porcentaje de secuelas y complicaciones disminuye sustancialmente. Entonces, en conclusión, pues deberíamos de tener un sistema universal de salud de excelencia. Y pues esto es todo de mi parte. Agradezco, como lo comenté, a las personalidades que me invitaron. Y bueno, si ya hay alguna pregunta, pues los coordinadores nos la harán saber. Muchas gracias. Muy amable, académico doctor Isaías Orozco Andrade. Me hiciste recordar que hace 15 años viniste aquí a Veracruz y en aquel entonces presenté unos casos de tuberculosis ganglionar que tardaron meses en hacerse el diagnóstico por diagnósticos erróneos. En aquel entonces había un sistema de vacunación que garantizaba el abasto de la BCG en los niños y después, ya en este sexenio, tuvimos un desabasto de BCG, además de una deuda inmunológica para niños de pandemia que estuvieron recluidos sin recibir el sol, sin tener una vida social. Estos niños que no se vacunaron, estos niños que tenían deficiencia de vitamina D y la realidad al momento con la austeridad republicana, lo ideal que planteábamos en aquel entonces era hacer centros de diagnóstico regionales
principalmente pues donde hay ganado vacuno o donde hay brotes muy específicos de contagios de tuberculosis. ¿Cuál sería tu propuesta para el futuro cercano para tratar de disminuir los casos de tuberculosis que seguramente se van a aumentar? Se van a aumentar por el cambio climático, se van a aumentar porque hay más pobres actualmente y desgraciadamente hay que decir que es una enfermedad ligada a la pobreza. Se van a aumentar también desgraciadamente por esa deuda del biológico, de la BCG. O sea, ¿cuál sería tu propuesta así para la gente que tiene la capacidad y el poder? Ya sabemos que se tiene que invertir, pero una propuesta médica científica. Sí, pues yo, Lalo, gracias de nuevo por la invitación. Una disculpa por la voz medio aguardientosa que traigo ahora, pero estamos aquí cruzando ya un cuarto día de COVID, mi segunda ocasión, ¿no? Pero ahora sí que traigo voz de hombre, ¿verdad? Y yo creo que, sí, indudablemente, yo creo que todo lo que estamos viendo en las pláticas que me antecedieron, nuestros queridos doctor Reyes, doctor Michel hablaron, y obviamente para eso se requieren recursos de mucha naturaleza. Llevar a cabo un sistema de salud de excelencia, mejor que el de Dinamarca, no nada más que igual que el de Dinamarca, sino mejor, pues requiere no solo recursos económicos, sino de sensibilización de las partes de los dioses del Olimpo que están allá en los curules nada más durmiéndose o levantando la mano, y pues, de nuestro ejecutivo que está también allá arriba pensando en obras faraónicas. No me quiero meter en política, muchas veces digo, no me quiero, pero tenemos que hacerlo, porque somos educadores en salud y la educación en salud se educa en base a valores precisamente. En tanto, no regresemos a educar a nuestros hijos en valores precisamente para sensibilizarlos de los problemas que estamos pasando y evitar tener a posteriori adultos que nada más lleguen a un curul para ganar dinero, prestigio político, etcétera. Pues tendremos niños, adultos futuros que se van a encargar de llevar a cabo los programas a conciencia para beneficio de la humanidad y no nada más para beneficio de un distrito que representan, de un estado que representan o de un país que representan, sino realmente yo soy convencido que los que nos dedicamos a la salud en general, no nada más a la tuberculosis, pues somos aquellos que tenemos una cultura de servicio a la humanidad, no nada más a la niñez y a los adultos que cohabitamos en un estado, en un país. Entonces, también para ello, pues se requiere sensibilizar a estas personas, ¿no? Por eso mi propuesta también, ahorita que dices esto, lo de la falta de vacuna, de medicamentos, es muy triste. Miren, iba a poner unas fotografías del hospital infantil donde actualmente ya estoy laborando, ya no laboro en Servicios Médicos de la Frontera, ahora estoy como responsable de la clínica de tuberculosis del Hospital Infantil de Ciudad Juárez. Iba a poner unas fotos, iba caminando por los pasillos y había parches de los azulejos del piso, en algunos ni siquiera azulejo no lo parcharon, estaba el orificio ahí. Pero lo más, créanme que le llega a uno cuando vuelve uno a tener el contacto con los padres de familia y te dicen esto. Me llegó un padre de familia con 3 niños con autismo y me dice, señor, no sabe lo que es, doctor, pero me mandó Dios estos 3 angelitos para que yo pueda tratarlos, cuidarlos, pero cuando el mayor se me pone mal, me genera una distorsión de la dinámica familiar. Dijo, y no tengo los recursos. Ahorita uno de ellos no puedo generar el CURP de uno de ellos y obviamente tuve que pagar la consulta de los otros 2, pues tengo el servicio médico que se llama Mi Salud aquí en el estado de Chihuahua, pero dice, ¿cómo es posible que a los migrantes que están en los albergues aquí en Ciudad Juárez, y créanme que no demerito las acciones humanitarias que llevamos a cabo los mexicanos para toda esta gente, pero cuando un mexicano con 3 hijos con autismo dice, ¿cómo es posible que a ellos les tengan incluso áreas para rehabilitación, les den la salud sin cobrarles? Y más aún, ahora le están dando $110 mensuales a cada miembro de familia de migrantes, en este caso, pues en ese momento de venezolanos, dice, y a nosotros que tenemos estos problemas, nos cobran una consulta para venir aquí al hospital infantil.
Entonces, pues definitivamente, mientras no quitemos a todos esos entes que no tienen sensibilidad ni en el corazón ni en sus mentes, mientras no lleguen las futuras generaciones que nosotros tenemos la responsabilidad de educar en valores y sensibilizarlos de lo que viene en un futuro con este cambio climático. Ya vemos en la Ciudad de México la escasez de agua, que cada vez se agrava más el problema y que lo demeritan como si fuera nada, ¿verdad? Los problemas que existen porque pues, lamentablemente en las instancias oficiales hay datos oficiales que son ciertos, pero también otros datos que tienen ciertas personas. Yo creo, insisto, que es sensibilización, valores y recursos económicos. No podemos llevar a cabo ninguna acción si no tenemos todo esto. Y si creáramos esta farmacéutica donde tuviéramos medicamentos, todos los medicamentos, que no tuviéramos intermediarios, que no tuviéramos ni siquiera que importarlos, que tuviéramos vacunas ahí. México fue una potencia en su momento cuando los programas nacionales de vacunación. Lo que dice ahorita el doctor Reyes, pues qué bueno que hiciéramos también anuncios como se logró con el tabaco en México. Se quitaron los anuncios de los cigarros y aparte en las cajetillas de cigarros se ponía una imagen de una radiografía con cáncer de pulmón, decirle esto es dañino para la salud. Lo mismo con los pañales, esto es dañino para la humanidad. Lo mismo con muchos otros aspectos que tenemos que quitar, ¿no? Muy amable por tu respuesta, académico doctor Isaías Orozco Andrade. Y seguimos con nuestro programa. Cedo la palabra a la doctora Paulina.